Bueno, pues así las cosas en el frente, eran un montón al principio, la lista se fue depurando, quedaron 4 cuando iniciaron los foros, luego 3 tras la primera encuesta y ahora son 2 nada más tras la declinación de Santiago Krill o el apoyo de Santiago Krill en favor de Xóchitl Gálvez. Quedan 2 mujeres, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Juan Pablo Leo, ¿cómo estás, Juan Pablo? Manuel, Jorge, Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Alberto Beñé. Manuel, qué gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Juan Pablo, Alberto, es buenas un placer, noches. como siempre. Pues quedan 2, Jorge, quedan 2 y estamos a unos días de conocer a la ganadora. Va a ser mujer. La ganadora. Va a haber una mujer, seguro va a haber una mujer en la boleta electoral presidencial de 2020. A mí me gusta la confrontación de Xóchitl con Beatriz Paredes, porque la verdad el frente es eso, es una serie de estructuras partidarias con un movimiento social, llamémosle así, de distintas organizaciones, cada una de ellas representa perfectamente eso, Beatriz representa perfectamente las estructuras partidarias y creo que de entre los personajes que representan estructuras partidarias me parece que es la más orgánica, digamos, toda su vida ha estado ahí en todos los cargos, con todas las posiciones habidas y por haber, y por la otra parte representa también Xóchitl muy bien ese papel. Me parece que ese va a ser, ojalá se dé un debate real entre Xóchitl, lo que hemos visto ahora son ron de sombra, ¿no? Entre Xóchitl y Beatriz, y ojalá puedan, por el bien del frente, compatibilizar esas posiciones, porque el movimiento social sin las estructuras partidarias no va a funcionar en una elección como la del 24, pero las estructuras partidarias sin movimiento social detrás tampoco. Sí. Entonces me parece que va a ser muy interesante y me parece que se ha limpiado de una serie de personajes o de aspirantes con buenas o malas intenciones, ya no tenían con qué competir. Estoy pensando en el propio Enrique de la Madrid, que hizo muy buenas propuestas, pero no tenía ningún jalón popular. Estoy pensando en Santiago, que volvió a demostrar que Santiago tampoco nunca ha tenido un respaldo así de la gente. Y me parece que es interesante por lo menos lo que viene ahora en estos días entre Xóchitl y Beatriz, a ver cómo lo procesan. A ver cómo les va, porque mañana ya sería el primer foro, es el tercero, digamos, de esta segunda tanda. El primer foro en donde estarían ellas 2 nada más. Alberto, ¿qué te parece? Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes. Coincido con Jorge, me parece una contienda muy atractiva, son 2 mujeres valiosas, con trayectorias muy distintas, y creo que lo más significativo de la declinación de Santiago Krill, que claramente iba muy atrás en las encuestas, es cómo, y vuelvo a coincidir con Jorge, tratan con esto de evitar que un aparato partidista, en este caso el PRI, pueda digamos, manipular, distorsionar el proceso que se trazó en el Frente Amplio. Porque al final, según informan, no han dado el dato último, ya depurado, pero se registraron alrededor de 3 millones de personas en este padrón interno. 3 millones en total que podrían participar en esa especie de contienda terminaba primaria. Hoy la capacidad, la posibilidad de registro, ¿no? Ayer 20 de agosto. Ayer por la noche, sí. Entonces tendrán que dar el dato. 3 millones son muchas. Marco Cortés anunció que la información que él tenía era que el registro concluía con alrededor de 3 millones de ciudadanos. Nomás para ilustrar, consideremos que Xóchitl Gálvez obtuvo algo así como 555,000 apoyos, firmas, y Santiago Krill unos 300,000. Así es. En la parte... Para 850,000, digamos, entre ellos 2. No sabemos cuántos panistas pudieron haberse registrado sin respaldar a algún aspirante, pero 3 millones son muchos para 800,000 que Así traen es. ellos. Y en la parte inicial, los registros podían ser a favor, digamos, de uno de los aspirantes o bien a favor del frente en su conjunto. En esta segunda etapa de registro que concluyó ayer, ya no era por los aspirantes, sino era para poder participar en el ejercicio del frente. Sin embargo, creo que las alarmas se encendieron en el PRD y en el PAN y en las organizaciones ciudadanas que están participando, diciendo, bueno, más allá de las cualidades de Beatriz Paredes, indudables, podría haber una maniobra del PRI para que ese 50% que va a valer la votación primaria, digamos, se infle a favor del PRI, de Beatriz, que es quien representa este partido ahora en la recta final, y que eso pudiera, insisto, distorsionar el proceso. Porque, en efecto,
Xóchitl lo que generó fue un fenómeno de simpatía ciudadana, de conexión emocional, sin la cual se ve cuesta arriba que el Frente pueda ser competitivo ante la 4T en las próximas elecciones presidenciales. Sí, se antoja complicado. Juan Pablo. Un escenario que ya se pensaría ideal por parte de los dos partidos políticos, de los tres partidos políticos, incluyendo al PRD, en un inicio, que hacia el final un candidato muy bien posicionado del PAN pudiera llegar a la última instancia y un candidato del PRI pudiera competirle a ese candidato del PAN, entendiendo que en un principio la mano la llevaba el PAN, digamos, en la negociación política, y hablando de la vida interna de los partidos políticos, porque a final de cuentas, a pesar de que los registros, por supuesto que son ciudadanos y son muchos registros, no deja de ser una contienda interna en la cual las estructuras partidistas importan e importan mucho. Y habla también del tipo de confianza y desconfianza que hay al interior de la alianza con respecto a Alito, con respecto a Marco y con Jesús Zambrano, que más allá de los acuerdos y más allá de lo que se haya negociado en la mesa, de pronto te pueden rebasar por la izquierda o por la derecha y con una sorpresa romper esas negociaciones. No digo que estemos en una simulación per se con respecto a los votos y con respecto a los registros, pero sí en las negociaciones políticas y lo que le conviene a cada uno de ellos. Por eso me parece que era obvio y estaba cantado de alguna manera que un candidato del PRI y un candidato del PAN pudieran llegar a la última instancia, que no fueran dos panistas, que no fueran dos priistas. El PRD me parece que desde un principio tenía pocas posibilidades, pero jugó con esas pocas posibilidades y estamos viendo el resultado previsible, el resultado anunciado y un resultado conveniente para el Frente, que va a tener la capacidad de contrastar las ideas en estos debates, en estos últimos días también de campaña previa a la elección y los resultados del próximo 3 de septiembre, pero veremos también dentro de esa desconfianza y dentro de estos movimientos que se están realizando a partir de la desconfianza, quién sale ganando a final de cuentas. Ahora ha venido creciendo una narrativa en el sentido de que habría, digamos, una competencia real. Uno se asoma a las encuestas, revisaba yo el Poll of Polls de Polls MX y revisaba el tracking que hace Mitofsky. Cualquier encuesta publicada trae arriba, muy arriba o considerablemente arriba a Xóchitl Gálvez. Digamos, su ventaja es mayor a la que Claudia Sheinbaum tendría en la 4T con respecto a Marcelo Ebrard. Y sin embargo se habla de una competencia real. Ahora, ¿es percepción? ¿Es real, Jorge? Es una competencia real porque es una competencia basada en los que se registraron en la plataforma para votar. No va en el Frente no va a votar todo mundo, no es una elección abierta, es una elección para quienes se registraron. El 50%. Quienes se registraron, 50%, y la otra parte es una encuesta. Es una encuesta. Pero no es una elección abierta. Entonces, yo creo que sí se convierte en una competencia real. Creo que Xóchitl tiene mucha ventaja, pero también creo que dentro de ese marco de ventaja, el 10, 15, 20% que tenía Santiago Krill se lo quitaba Xóchitl, no a Beatriz Paredes. Entonces, ¿le viene bien a Xóchitl Gálvez la declinación? Xóchitl, por supuesto que le viene bien. Yo creo que al Frente también le viene bien. No tenía ya mucho sentido la participación. Le viene bien al propio Santiago Krill, que jugará sus cartas. Santiago Krill, no nos engañemos, detrás de la dirección de Marco Cortés, quizás es el político de mayor influencia, de mayor peso en el PAN. Entonces, desgastarse tanto en una elección donde puede salir tercero muy lejos de las dos principales, no gana nada. Ahora, Lo que queda para futuro, es ver cómo va a influir esto. Supongamos si ya queda Xóchitl en la presidencial, que creo que sería lo lógico. Beatriz iría por la Ciudad de México, sería la tercera vez, el Congreso. Me parece que en ese rejuego que tienen, que ahí sí las estructuras partidarias son fundamentales, me parece que va a estar muy interesante. ¿Qué tendrían que ponderar más? A ver, si algo ha hecho bien la 4T es ganar elecciones. Nos podrán gustar o no sus resultados, pero de que son efectivos en el terreno electoral, son efectivos en el terreno electoral. Han ganado de 2018 a la fecha el 75% de las gubernaturas que se han jugado. ¿Qué tendría que ponderar el Frente para llevar a una candidata competitiva? Revisaba yo, digamos, la historia de vida de Beatriz Paredes, que es muy conocida, pero la historia electoral tiene un cuarto de siglo. Beatriz Paredes, que no gana una elección, 2 veces compitió por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, obtuvo menos votos en la segunda que en la primera ocasión, 3 veces ha sido legisladora en el último cuarto de siglo, plurinominal 2 veces a la Cámara de Diputados, de lista al Senado. ¿Qué tendría que estar ponderando
No, la primera condición, me parece, es que el frente no se vaya a resquebrajar al término de este proceso. Creo que la primera condición es esa. Observaba, ahora que mencionas el tracking de Mitofsky, que antes de la selección de los 3 finalistas, Beatriz aparecía con poco más de 11 y Enrique de la Madrid con poco más de 10. Claramente Beatriz se benefició, digamos, con las simpatías a favor de Enrique, porque ya hoy aparecía en ese tracking con 20 puntos, digamos en números redondos, 10 abajo de Xóchitl. Xóchitl tenía, por otro lado, hasta el día de hoy, a Santiago con un 14% de intención. Claramente hacía falta esto para consolidar lo que Polls MX muestra, que es una ventaja mucho más holgada a favor de Xóchitl en este proceso. Ahora, lo que no han aclarado en el comité organizador, o por lo menos yo no lo he leído, es si un método lo gana una y el otro lo gana otra. Supongamos que Beatriz gana la interna, la primaria, la elección donde votarán los ciudadanos registrados, y Xóchitl gana la encuesta. ¿Qué van a hacer? ¿Sacar un promedio? ¿Con cuántos puntos ganaste la encuesta o con cuántos puntos ganaste la primaria? Y van a ponderar ahí con el mismo valor exactamente los 2 métodos. En fin, es algo que habría que preguntar. No sé si vaya a ocurrir, pero lo primero es que no se rompa este frente. Creo que si logran pasar esto y logran llegar a estos acuerdos para distribuir posiciones de poder, de tal forma que si es Xóchitl, con un perfil más ciudadano, los partidos participen y aporten sus estructuras con intereses legítimos de obtener cargos de elección, gubernaturas. Hay varias gubernaturas, son 9 en total. Sí. Algunas de ellas en donde Morena termina mandatos con gobiernos francamente pésimos, muy mal calificados. Pensemos en Veracruz, sí, ¿no? Veracruz, Morelos. Son casos realmente notables. Puebla, sí. En fin, son casos donde Morena ya se va a someter a una prueba dura y habrá candidaturas de oposición pues que quieran buscar, no se diga la Ciudad de México. A ver, entonces, si ese acuerdo se hace bien... Unidad, decías. Unidad. ¿Y sí se ve la unidad? Porque yo ya he escuchado en los foros, y mira que no son debates, hasta ahora, digamos, son una especie de monólogos y de intercambio de ideas, ni siquiera llegan al contraste, pero ya he escuchado yo por ahí señalamientos, mensajes incómodos y que de una candidata a la otra. Eso me parece normal en una vida democrática al interior de los partidos políticos, sobre todo a los partidos que se prestan a tener primarias. Cuando tú tienes elecciones primarias y llevas a cabo debates en esas elecciones primarias, hay cantidad de ejemplos en otras democracias en las que muchas veces les ha dañado mucho más al partido que ayudado. Entonces es inevitable que dentro de estos debates y dentro de estos foros se generen estos contrastes, se generen estos incluso ataques entre los candidatos. Yo te diría que esa parte es normal y eso no te quita la unidad, y esto también quedará en duda con respecto a la decisión que tomó Morena de no realizar estos debates, porque no necesariamente implica un rompimiento, puede afectar o no a cierto candidato, pero un rompimiento partidista no te lo garantiza. Donde sí podría haber rompimientos es en el tema de las negociaciones, y estoy completamente de acuerdo con el tema de las reparticiones, ahora que viene el tema del Senado, que viene la Cámara de Diputados, que vienen los gobernadores, en donde los presidentes de los partidos políticos tienen el control, como han tenido también el control de cierta manera del proceso electoral interno, tienen el control de las designaciones. El caso de Xóchitl es un caso muy particular porque no es precisamente la más panista de las panistas. Decías tú, Jorge, por ejemplo, el poder que tiene Santiago Krill después de Marco Cortés. Que Xóchitl Gálvez no milita en el PAN. No milita en el PAN, y de pronto las dudas con respecto a Xóchitl Gálvez, a las negociaciones, a si va a cumplir o no va a cumplir, qué implicaría una candidatura, quién mandaría en la candidatura, a quién estaría apoyando y quién le estaría apoyando a ella con las negociaciones políticas que vienen con ello. Eso me parece que genera muchas dudas con respecto a Xóchitl como personaje, lo que no sucede con Beatriz Paredes. Tú recordabas la trayectoria política que ha tenido Beatriz Paredes, la más priista de las priistas, como Xóchitl la menos panista de las panistas, y creo que por ahí sí podríamos tener rompimiento respecto a las negociaciones de lo que pueda suceder en la Ciudad de México, lo que pueda suceder en las gobernaturas y lo que pueda suceder también, por otra parte, en la asignación. Ahora, el asunto es llevar una candidata competitiva, no se quieren ganar, claro. ¿Quién puede ser competitiva en territorio? Eso yo creo
creo que queda claro. ¿Sí? Ahora, también me parece muy bien que Beatriz le ponga presión a Xóchitl, porque tampoco Xóchitl no puede hacer campaña simplemente haciendo eslogan o paseando. Necesitamos que Xóchitl también, como se dice, se ponga las pilas, comience a hacer una campaña más de fondo, empiece a mostrar el músculo que tiene, no solamente por el arrastre popular, sino por lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y bueno, Beatriz le va a poner presión en eso, porque Beatriz para eso sí es muy buena. No gana elecciones, como tú decías, pero para eso sí es muy buena, es muy articulada, tiene una visión nacional e internacional amplia. Entonces, eso, en ese sentido sí creo que le obliga a Xóchitl a irse a otro nivel. ¿Y por qué? Porque si no puede debatir Xóchitl con Beatriz, menos va a poder debatir con Marcelo o con Claudia. ¿No? Es una exigencia y en ese sentido, si no le puede ganar, digamos, al aparato priista, pues difícilmente le ganará al aparato por supuesto. Yo creo que en ese sentido es fundamental. Y bueno, y de respecto a la unidad, hay una frase que yo uso mucho, que se aplica de Jorge Luis Borges: no nos une el amor, nos une el espanto, ¿no? Entonces, ante el espanto o el enemigo común, te unes aunque tengas todas las diferencias del mundo dentro del frente, que creo que es lo que está sucediendo. Además, el valor de un frente está en esa solvencia de una diversidad de actores, si están bien articulados. Porque efectivamente, además de su simpatía, de su frescura, de su inteligencia, Xóchitl no ha mostrado consistencia y solvencia respecto a ciertos temas claves de la agenda nacional. Es decir, hace falta ya más preparación, más sustancia para presentarse ahí. Sin embargo, sin Xóchitl, coincido enteramente, no hay posibilidades de una competencia. Porque ya vimos en el Estado de México, por ejemplo, la cantidad muy alta de panistas que decidieron no salir a votar por una priista. Porque en su historia... Y que era una buena candidata. Y que era una buena candidata. Pero es así como que va contra, ahora sí, tu ADN. Si te educaron panistas, si viste panista y tu adversario es siempre el PRI, ir a votar por una priista cuesta mucho trabajo. Y al revés. Para un priista es más sencillo ir a votar por una candidata ciudadana. Por un panista quizá no, pero por un perfil más ciudadano, que formalmente no es panista y además su trayectoria no la muestra como tal, creo que se facilita que se concite un voto más amplio. Como votaron muchos priistas por Fox en su momento. Yo creo que el paralelo Fox-Xóchitl es válido, ¿no? Son no solamente porque fue parte de su equipo, son un poco de historias paralelas en su relación con el PAN y demás, ¿no? Y en su manera de conectar. De manera con la gente. Eso y volviendo a tu punto inicial, eso y esa alianza no ha funcionado en los estados y no ha sacado tampoco la posibilidad de triunfo en las elecciones del 21 y del 22 con respecto a lo que implicaba el frente, a lo que sucedió en el Estado de México con respecto a los panistas y los priistas. Pero el ejemplo que tenemos hasta el momento de los años, entiendo que Xóchitl es una candidata diferente y representa algo diferente y da más posibilidades que cualquier otro candidato sin duda, pero el experimento electoral de la alianza de Va por México en 2 años no ha sido un experimento exitoso. Hasta ahora no. Porque han sido candidatos partidarios casi todos. Cuando tuvieron candidatos naturales, tuvieron mejores resultados. Por eso fueron más competitivos. Deberán, si quieren ser competitivos, privilegiar un perfil que pueda ganar, ¿no? De elecciones uno pensaría, pero quién sabe qué cálculos hagan. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Alberto. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Pásenla bien.